Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Seguimos hablando de cardinales en el curso de Teoría de Conjuntos 1. En esta ocasión vamos a hablar de cardinales no numerables y aritmética de cardinales. La parte de cofinalidad pienso dejarla para un video posterior, pensando en que este video podría quedar muy largo. Así que vamos con los cardinales no numerables. Pregunta: ¿existirán cardinales no numerables? Bueno, a partir del teorema de Cantor podemos concluir, por ejemplo, que como omega no puede ponerse en biyección con partes de omega, si suponemos que vale el axioma de elección, entonces está definida la cardinalidad de partes de omega y eso sería un cardinal estrictamente mayor que omega. De manera que la respuesta es sí a la pregunta de si existen o no cardinales no numerables. Eso sí vale el axioma de elección. Por lo tanto, todavía persiste la pregunta: sin el axioma de elección, ¿existen o no existen cardinales no numerables? Vamos a responder a esa pregunta utilizando la conocida función de Hartogs, la función Aleph de Hartogs. Para eso consideremos un conjunto A y vamos a denotar de esta manera a todas las parejas XR en la que X es un subconjunto de A y R es una relación específicamente en el producto cartesiano de X por X, y esa relación bien ordena a X, es decir, la colección de todos los buenos órdenes de subconjuntos de A. En ese caso podemos caracterizar, dado alfa un ordinal, alfa se puede inyectar dentro del conjunto A, es equivalente a que exista una pareja en el conjunto definido en el punto 1 cuyo tipo de orden es exactamente alfa. Esta es una manera de caracterizar esta expresión. La función Aleph aplicada al conjunto A está definida de esta forma. Para cada pareja en W tomamos el sucesor del tipo de orden y de todos ellos tomamos el supremo. Eso es fácil verificar que es un cardinal, y en vista de la caracterización del punto 2, si alfa es un ordinal que se puede inyectar acá, podemos concluir que Aleph de A es estrictamente mayor que alfa. Conclusión: dado un conjunto A cualquiera, tenemos un cardinal que se va a llamar Aleph de A y que cumple con esta condición: no se puede inyectar dentro de A. Ese cardinal se llama el cardinal de Hartogs, y en el caso particular en que estamos hablando de ordinales, por ejemplo un alfa dado Aleph alfa, se denota por lo general en la literatura con Aleph más. En lugar de usar Aleph de alfa se usa Aleph más y se le llama un cardinal sucesor. Se puede ver que coincide con el primer cardinal, que es estrictamente mayor que alfa. Entonces, dado un ordinal alfa, existe un cardinal estrictamente mayor y que es el inmediatamente mayor a alfa. El primer cardinal mayor que alfa se llama alfa más o cardinal sucesor de alfa. Por ejemplo, si alfa es finito, entonces el sucesor de alfa como cardinal, el cardinal sucesor de alfa, coincide con el ordinal sucesor de alfa. Es decir, alfa más coincide con alfa más 1, el sucesor. Recuerda que tenemos definición de ordinal sucesor y acabamos de introducir la definición de cardinal sucesor. Y lo que estamos diciendo aquí en este apartado número 1 es que para los ordinales finitos coincide cardinal sucesor con ordinal sucesor, mientras que para los ordinales infinitos eso no ocurre. Alfa más, si alfa es infinito, es estrictamente mayor que alfa más 1. ¿Por qué? Porque alfa más 1 es un ordinal sucesor, mientras que alfa más
es un ordinal límite porque es un cardinal. Todo cardinal infinito es un ordinal límite, no puede ser un ordinal sucesor. Y ya que estamos en esto de los alefs, recordemos los alefs, esos alefs que tú aprendiste cuando estudiaste análisis, alef 0, alef 1, etc. Los definimos de manera recursiva. Alef 0 es lo mismo que omega y se denota en algunas ocasiones como omega 0 también. El alef es como el uniforme cuando va a trabajar de cardinal, mientras que el omega es el uniforme que se pone para trabajar como ordinal. Así que omega es lo mismo que omega 0, es lo mismo que alef 0. Suponiendo que ya hemos definido alef alfa, entonces alef alfa más 1 lo definimos como alef alfa más el cardinal sucesor de alef alfa. Y eso, bueno, cuando lo vamos a utilizar en el contexto de ordinales, también lo anotamos como omega sub alfa más 1. Finalmente, si gamma es el límite, y ya hemos definido todos los alef alfa para alfa menor que gamma, entonces alef gamma lo definimos como el supremo de todos esos alef alfa ya definidos. Usando el teorema de recursión, estos 3 puntos nos da la definición de los alef. Eso es una lista completa de todos los cardinales. De hecho, vamos a plantearlo en este par de observaciones. Primero, si alfa es menor que beta, alef alfa es menor que alef beta. Y segundo, y más importante, si alfa es un cardinal infinito, entonces alfa necesariamente es uno de los alef alfa. El recíproco es evidente, todos los alef alfa son cardinales por definición. Es un ejercicio que te recomiendo que hagas, la implicación directa. Todo cardinal es uno de los alef alfa, si ese cardinal es infinito. Ahora quiero hacer una observación que nos va a permitir concluir que el producto de cardinales, como lo vamos a definir, es trivial en el caso de los cardinales infinitos. Es decir, vamos a concluir que capa por capa, si capa es infinito, es lo mismo que capa. Entonces no tiene nada de interesante el producto de cardinales. Vamos a analizarlo planteando una especie de producto cartesiano, por eso lo pongo entre comillas, de la clase de los ordinales con la clase de los ordinales. Planteamos todas las parejas de ordinales. En este dibujo está planteado omega más 1 por omega más 1, ¿no? Se entiende que esta fila sería una copia de omega, igual que esta, etc. Mientras que este puntito, si me concentro solamente en esta parte, esto sería una copia de omega más 1. Así que aquí tengo omega más 1 por omega más 1. Vamos a definir aquí un orden, comenzando con este sería el primer elemento, y siguiendo la flecha tenemos el segundo, luego el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, etcétera, siguiendo esa flecha. Una vez que llene todo el recuadro sin el borde, entonces viene este elemento, y luego de ese elemento seguimos la horizontal, la copia de omega que hay en la horizontal, y por encima de ese estaría este otro punto, y continuamos hacia arriba, etcétera. Siguiendo ese orden, entonces el tipo de orden de omega por omega, recuerda que omega por omega sería el rectángulo sin el borde, aquellos puntos formados por parejas que son elementos de omega, es decir, finitos. Eso simplemente sería seguir esta flecha, y eso no es más que una copia de omega. El tipo de orden de omega por omega, mediante esta relación, es el mismo omega. En cambio, si analizamos todo el rectángulo completo, es decir, el tipo de orden de omega más 1 por omega más 1, sería, siguiendo la flecha, tenemos esta primera copia de omega, a continuación viene otra copia más de omega, a continuación otra copia de omega, y finalmente un puntito, es decir, omega 3 veces más 1, que sería el puntito que está aquí arriba. El tipo de orden de omega más 1
producto cartesiano con omega más 1 es omega por 3 más 1, mientras que el tipo de orden de omega por omega es omega. Lo que queremos ver es que en el caso de los cardinales infinitos lo que ocurre es esto. Vamos a ver en general que el tipo de capa por capa es el mismo capa, siendo capa un cardinal. Fíjate que no ocurre eso aquí porque omega más 1 no es un cardinal, ya que es un ordinal sucesor. Todos los cardinales son ordinales límite. Aquí está la definición formal de ese orden. Vamos a denotarlo con este triángulo. Esta pareja está por debajo de esta otra si el máximo de estos dos es menor que el máximo de estos dos, o si son iguales esos máximos, entonces las parejas se rigen por el orden lexicográfico de ese producto cartesiano. Primera observación, eso así definido es un buen orden. Y la segunda observación es lo que estábamos mencionando anteriormente. Si capa es un cardinal infinito, entonces el tipo de capa por capa es el mismo capa. Vamos a verificar eso. Veamos que el tipo de capa por capa es el mismo capa si es que es infinito. Lo haremos por inducción transfinita. Supongamos que tenemos capa, un cardinal infinito, y es el mínimo para el cual no se cumple la tesis que queremos probar. Es decir, que el tipo de capa por capa no es capa. Vamos a denotar por delta a ese tipo. Primera observación, si alfa es menor que capa, entonces el producto cartesiano de alfa consigo mismo tiene cardinal menor que capa. ¿Cómo vemos eso? Si alfa es finito, entonces alfa por alfa también es finito, tiene cardinal finito, y como capa es infinito se cumple evidentemente esta desigualdad. Mientras que si alfa es infinito, entonces el cardinal de alfa, por ser menor que capa y cumplir esta condición, niega la hipótesis de que capa es minimal con esa condición. Así que esto se cumple. Vamos a mantener eso presente allí porque lo vamos a utilizar luego. Supongamos entonces que F es el isomorfismo que hay entre delta con el orden usual de los ordinales y capa por capa con el orden triangulito que definimos anteriormente. Ese es el isomorfismo que lo define. Vamos a ver que delta no puede ser mayor que capa. Suponiendo que lo sea, digamos que f de capa es esta pareja, si 1, si 2. En ese caso vamos a definir alfa como el máximo de ellos dos más 1. En ese caso, alfa es menor que capa porque alfa es un ordinal sucesor. Ya hemos dicho varias veces que como capa es un cardinal, no puede ser sucesor, así que alfa, por ser sucesor, tiene que ser estrictamente menor. Por otra parte, f envía capa dentro de alfa por definición de triangulito. Conclusión, capa se puede inyectar dentro de alfa mediante la función f, y alfa por la observación 2, ya que alfa es menor que capa, por la observación 2 tiene cardinal menor que capa, así que tendríamos que capa se puede inyectar dentro de capa, pero no viceversa. Eso es una contradicción. Por lo tanto, concluimos que alfa no puede ser mayor que capa. ¿Qué ocurre si por el contrario delta es menor que capa? He estado diciendo alfa, pero es delta, ¿no? Bueno, si delta es menor que capa, entonces, como capa, trivialmente se puede inyectar dentro de capa por capa, y capa está en biyección con delta, capa por capa está en biyección con delta, y por hipótesis delta es menor que capa. En este sentido tenemos otra vez la misma contradicción. Capa se inyecta dentro de capa, pero capa no se inyecta dentro de capa. Eso es una contradicción. Así que delta no puede ser mayor que capa y tampoco puede ser menor que capa. Entonces tiene que ser igual. Pero si es igual, no puede ser la hipótesis que tenemos acá. Estamos diciendo que delta es distinto de capa. Por
4, 5 y por hipótesis llegamos a contradicciones, por lo tanto no puede haber un cardinal infinito para el cual esto no se cumpla. Así que está demostrado esto. Todo esto porque queremos hacer la observación de que el producto, como lo vamos a definir a continuación, de cardinales infinitos es trivial. La aritmética de cardinales vamos a definirla de la siguiente manera. Vamos a denotarlo con este color para diferenciarlo de la operación respectiva en los ordinales. Dados kappa y lambda ordinales, la suma la suma como cardinales es esto. Se toma la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos. Aquí lo que estamos haciendo es tomando un conjunto que tiene cardinalidad kappa, un conjunto que tiene cardinalidad lambda. Esto es para hacerlos disjuntos, ya lo hemos hecho antes, y tomamos la unión. La cardinalidad de la unión es la suma de estos dos cardinales. De esa forma definimos la suma de cardinales. Se pudo haber tomado cualquier conjunto que tenga cardinalidad kappa, cualquier conjunto que tenga cardinalidad lambda. Lo importante es que sean disjuntos y se toma la unión y luego se toma el cardinal de esa unión. Esa unión fácilmente se puede bien ordenar, como lo hicimos con la suma de ordinales. Luego se toma la cardinalidad. Así está definida la suma de cardinales. El producto de cardinales simplemente es la cardinalidad del producto cartesiano y la exponenciación sería la cardinalidad del conjunto de las funciones que van de lambda en kappa. Aquí hay que tener cuidado porque a pesar de que kappa y lambda están bien ordenados, kappa a la lambda no necesariamente está bien ordenado. Por lo tanto vamos a pedir aquí el axioma de elección para que tenga sentido la exponenciación de cardinales. ¿Qué propiedades tienen esas operaciones? Vamos a enumerarlas aquí sin entrar en detalle sobre las demostraciones porque son engorrosas y además no tienen mucha complicación. Si kappa es menor o igual que kappa prima y lambda menor o igual que lambda prima, entonces las sumas también guardan la misma relación, igual que los productos e igual que las exponenciaciones. La adición es conmutativa y el producto también. También vale la distributividad. Aquí ya no le puse los colores porque aquí estamos asumiendo que todas las operaciones son de cardinales. Aquí en el número 4 sí vamos a diferenciarlo. Si kappa y lambda son finitos, entonces sumarlos como cardinales es equivalente a sumarlos como ordinales, multiplicarlos también y la exponenciación también. Aquí sí lo diferenciamos porque, bueno, por razones obvias, ¿no? Aquí no hace falta. En 1, 2 y 3 las operaciones son sobre cardinales. 4 sí es necesario diferenciarlo. Bueno, entonces si quieres puedes hacer como ejercicio, verificar esto, aunque es una tarea más bien tediosa. Eso no tiene no tiene nada interesante, digamos. Bueno, para hablar de la hipótesis del continuo, vamos a hacer unas observaciones previas. Si kappa es infinito o lambda es infinito, entonces la suma es el máximo de los dos. Aquí venimos al punto en el que te comentaba que se vuelve trivial cuando los cardinales son infinitos. Si uno de los dos es infinito, la suma simplemente es el máximo de los dos. Si tenemos lambda infinito y kappa entre 2 y 2 a la lambda, entonces kappa a la lambda viene siendo lo mismo que 2 a la lambda y es exactamente lo mismo que la cardinalidad de partes de lambda. Aquí estamos, recuerda que cada vez que hablemos de exponenciación de cardinales tenemos que asumir el axioma de elección, por lo tanto estaría bien ordenado partes de lambda, así que tiene sentido hablar de la cardinalidad de partes de lambda. Eso sí sería un ejercicio interesante, plantear esto, desarrollar esto. Por último, esta observación para cualquier alfa, 2 a la alef alfa es mayor o igual que alef alfa más 1 y aquí es donde viene la hipótesis del continuo, que Cantor planteó que esto es lo mismo
en el caso que alfa sea 0. 2 a la Aleph 0 es igual que Aleph 1. Es la hipótesis del continuo. 2 a la Aleph 0 es lo mismo que Aleph 1, es decir, que la cardinalidad de partes de omega es el primer cardinal no numerable. Eso es lo que dice la hipótesis del continuo. Pero si lo planteamos en este contexto general, que 2 a la Aleph alfa sea igual a Aleph alfa más 1, se llama la hipótesis del continuo generalizada. Entonces, de las operaciones con cardinales, cuando estamos hablando de cardinales infinitos, que son los verdaderamente interesantes, se vuelve trivial la suma y el producto. La operación que es más interesante es la exponenciación. Y para hablar de la exponenciación es conveniente hablar de un concepto muy importante, que es el concepto de cofinalidad, que vamos a dejarlo para el siguiente video. Vamos a dejarlo hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.